Buenas tardes, estudiantes de quinto E, bienvenidos a una nueva videoclase de diseño de imagen y sonido 2 con el profe Luciano Rodríguez y quien les habla el profe Mauro Merlo. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con fotografía, esta es la parte 2. En nuestra videoclase anterior estuvimos viendo la cámara reflex, sus partes para que pudieran realizar la infografía, y vimos que fotografía significa dibujar con luz, por lo tanto es una herramienta que nos permite controlarla a través de dos elementos que vimos, de los cuales uno era el diafragma que se encontraba en el lente y el otro la cortina de obturación que está dentro de la cámara, ambos que nos permiten regular ese flujo de luz que ingresa al sensor donde se capta la imagen. El diafragma, recordemos que se encuentra en el lente y que es un conjunto de palas que se abren y cierran como el iris en el ojo humano y que entonces permiten el paso de la luz en mayor o menor medida. Por su parte, la cortina de obturación o la cortina del obturador se encuentra en el cuerpo de la cámara frente al sensor y esas cortinas se abren y cierran por un tiempo determinado. También regulan la entrada de luz, sin embargo lo que más afecta acá es el tiempo. Hay tres elementos que controlan la exposición en la cámara fotográfica. El diafragma, como ya vimos, las cortinas de obturación, la velocidad de obturación, y un elemento nuevo que es el ISO o la sensibilidad, que ya vamos a hablar de él. Cuando hablamos de exposición nos referimos a un término de la época analógica, donde los rollos, hechos de un material fotosensible, al exponerse a la luz permitían la impresión de la imagen. ¿Cómo explicamos la exposición? Bueno, generalmente muchos libros que van a encontrar de fotografía hablan de la metáfora del vaso de agua. Una exposición correcta implicaría tener un vaso de agua lleno. Si falta agua, nos implicaría que falta luz y por lo tanto la fotografía estaría oscura. Y si el agua se rebalsa, ¿sí?, implicaría que hay un exceso de luz donde una fotografía saldría blanca o velada. Hay un tiempo en el que uno puede abrir la canilla, que se relaciona también con el tiempo de exposición del obturador que la cámara puede lograr, como también una abertura de la canilla o ese diámetro, que también podría estar dado por el diafragma. Es un ejemplo muy común que se usa para poder explicar este fenómeno. En este ejemplo van a ver en el centro una foto correctamente expuesta, y a la izquierda una foto subexpuesta donde al faltarle luz se ve negra, se ve oscura, y a la derecha una foto sobreexpuesta que se ve blanca, velada o quemada, como decimos ahora en digital. Modificar la apertura del diafragma provoca cambios en la fotografía. Números más grandes significan diafragmas más cerrados y van a ver que permite tener muchos más elementos enfocados. Diafragmas más chicos, números más pequeños, significan aperturas más grandes y por lo tanto van a tener fondos mucho más desenfocados, donde este efecto lo explicaremos más adelante. Cuando hablamos de velocidad de obturación también provoca cambios cuando uno la modifica en la cámara. Como verán, velocidades más rápidas proporcionan imágenes más estáticas y velocidades más lentas, como esta que llega hasta el segundo, proporcionan la captura del movimiento. Todo sirve para efectos creativos y de... Hay una ley muy importante que se llama ley de reciprocidad y que implica la relación entre los factores. Vimos del triángulo de exposición. La ley es inversamente proporcional, quiere decir que si yo cierro el diafragma y pierdo entonces un paso de luz para tener una correcta exposición, lo que debo hacer es bajar la velocidad de obturación para que entre más luz y de esa manera poder compensar el efecto perdido. También sirve a la inversa. La sensibilidad ISO es una sensibilidad del sensor que es electrónica, por lo tanto la cámara también tiene un límite. Si no hay suficiente luz, yo puedo aumentar esta sensibilidad, pero con el correspondiente riesgo de que se produzca el grano digital, que haya un ruido en la imagen y que por lo tanto no tenga una buena calidad de la misma. Otro concepto importante es el de profundidad de campo. La profundidad de campo indica la nitidez que hay por delante y por detrás de un sujeto cuando uno enfoca a ese punto. Depende de la apertura de diafragma que tenga. Aperturas más abiertas provocan profundidades de campo más pequeñas y por lo tanto fondos desenfocados, como el f3.5 que ustedes ven en el ejemplo, y un f14, por ejemplo, que es un diafragma más cerrado, provoca mucha más profundidad, ideal para paisajes. ¿Qué es la distancia focal? Es la distancia donde converge la luz en un centro óptico del lente y la distancia que hay dentro de ese centro óptico hasta el sensor, el plano focal de la cámara.
Mientras más corta, más pequeña sea esa distancia, los objetos se verán mucho más lejanos, se captará mucho más espacio como pasa en un paisaje, y cuando esa distancia se acerca, como van a ver en la imagen, una distancia focal larga, un número grande, permite que yo pueda acercarme como si fuera un zoom. Ahí tienen un ejemplo de 28 milímetros contra 280 milímetros de la imagen. La distancia focal, para que comparen, tiene efectos mucho más notorios cuando hablo de retratos. Fíjense cómo se deforma un 24 milímetros, proporciones del rostro, un 35 y un 50, que ya se empieza a aproximar más a lo normal en esta comparativa, y van a ver la diferencia también que existe con estas distancias, 200, ¿sí? 250, 350 milímetros, donde mientras mayor es la distancia, obviamente más lejos me tengo que colocar para tener esa misma proporción, como si fuera un zoom, pero que mantiene las proporciones del rostro correctas. Bueno, muchas gracias por su atención. Este es un videito para que guarden y para que vean todas las veces que quieran, ya que lleva mucha teoría y es importante poder practicar también a la par para poder entenderlo. Les vamos a dejar un cuestionario en Edmodo para que puedan resolver y para que podamos ver también qué dudas tienen, y consultas son bienvenidas. Nos vemos en la próxima.